Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Ruth, como quedamos, estamos aquí a una semana después de que conversáramos y un día después de presentado el primer informe de lo que ustedes están viendo en la campaña. Buen día, Ruth. Hola, Milton, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente cumpliendo con el compromiso adquirido la semana pasada, quisiera tener la oportunidad de contarles un poco cuáles son los resultados de los monitoreos que hemos venido realizando desde el 3 de enero e inicio de la campaña. Simplemente para recordar a la ciudadanía, tenemos 4 monitoreos. El monitoreo de violencia política, el monitoreo de uso de recursos públicos en publicidad oficial y cumplimiento del artículo 219, el monitoreo del uso de franjas o fondo de promoción electoral y el monitoreo de la aplicación del 30% mujeres cabezas de lista. En ese sentido, algunas novedades, Milton. En relación a la utilización de fondo de promoción electoral, nos parece y hemos encontrado que ha vuelto a suceder lo que suele suceder en estos periodos de campaña. Es decir, los candidatos lo que hacen es privilegian las 2 últimas semanas de la campaña electoral para usar el fondo de promoción electoral, es decir, las franjas, y evitan usarlas desde el inicio de la campaña. Solamente hemos detectado 2 candidatas a la alcaldía de Quito que han utilizado las franjas en estas 2 semanas. Y estas han sido la candidata Luz Elena Coloma y Jessica Jaramillo, que con autorización del CNE han pautado 21 spots en medios de comunicación. Esta noticia es buena y mala. Buena porque obviamente hay 2 candidatas que han utilizado, mala porque significa que toditos los otros candidatos, prefecturas de alcaldías, concejalías, etcétera, van a meter todas sus balas, como se dice, en las últimas 2 semanas. Quizá con la esperanza de dejar en la mente de los ciudadanos lo más cercano posible a la fecha de las elecciones, su imagen para que en la papeleta les identifiquen sus características y sus argumentos. ¿Por qué Eso a es malo veces esto? no funciona. No funciona porque significa que usted va a ver y no me va a dejar mentir y hablaremos después de la otra semana cuando termine la campaña, que empezamos a tener una avalancha de información enorme, una serie de proliferación de candidatos, candidatas, campañas, una serie de propaganda y la ciudadanía termina saturada de esa información y termina ya no prestándole atención a lo que ellos dicen ni a las imágenes, porque obviamente tomará en cuenta que son tantos candidatos que van a pautar en medios porque el Fondo de Promoción Electoral es para eso. Justamente, entonces la gente, el ciudadano cuando ve demasiado ya dice, oh no, otro candidato apaga la tele, apaga el radio, etcétera. En todo caso, sí hemos detectado adicionalmente también otra novedad interesante respecto a los candidatos a Consejo de Participación Ciudadana. Los 45 candidatos sí están utilizando en un total de 2.551 spots con autorización del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aquí hay una observación importante, Milton, que tiene que ver con el hecho de que según la ley, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no pueden pautar, hacer propaganda electoral y peor aún estar ligados a un partido o movimiento político. Y hemos visto justamente el día de ayer cómo el mismo presidente del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente Enrique Pita, ha entregado a la máxima autoridad una lista de 7 candidatos que están promocionando su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, haciendo alusión a un número de lista que tiene que ver directamente con un partido y movimiento político. Eso está prohibido. Y ahí un poco la lectura más cualitativa. Ojo y cuidado con esta gente que quiere ir a un consejo súper poderoso como es el Consejo de Participación Ciudadana y que ya tempranamente siendo candidatos infringe la ley. Entonces, ¿qué podemos esperar de este tipo de gente cuando si es que son electos, vayan a ocupar un cargo que van además a tener que elegir las autoridades de control y desde su candidatura no cumple la ley? Con respecto a la publicidad oficial, buenas noticias. Usualmente hemos tenido en el Ecuador la experiencia dolorosa
de que los regímenes utilizan muchos fondos públicos en los procesos electorales para promocionar a aquellos candidatos que tienen relación con su régimen. Eso lo hemos vivido. Ustedes han sido también como medios de comunicación testigos de lo que hemos estado en capacidad de posicionar, participación ciudadana respecto a eso durante años. En esta ocasión me cumple comentar que ha sucedido todo lo contrario. Es decir, el gobierno central ha pautado mínimamente en este proceso electoral, lo cual éticamente es lo que corresponde. Solamente 790 spots con autorización todos del logo del CNE versus, y yo sí quisiera decir, versus los miles de spots que solamente cada semana estábamos nosotros acostumbrados a ver en otros regímenes. Respecto a los organismos seccionales, lo mismo, solo 249 spots del municipio de Guayaquil, Manta, Quito, Prefectura de Pichincha. La publicidad en relación a otras instituciones también, o solamente un tema que el telégrafo en sus spots, que son 36, tampoco son muchos, sin embargo, no tiene el logo del Consejo Nacional Electoral. Aquí una observación también cualitativa, si me permite, y que hago referencia al cumplimiento del 219. Efectivamente, tomando en cuenta además que existe candidatos funcionarios, ¿verdad? Que sí han pedido licencia, porque nosotros pedimos que exhiban las licencias, lo han hecho. No se observa el incumplimiento al artículo 219, pero sí se observa otras cosas que creo que es importante poner sobre la mesa. Es evidente que los funcionarios candidatos han sido muy cuidadosos de cumplir con el 219, eso es valioso. Sin embargo, estamos viendo en las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que están entregando vituallas, entregando alimentos, tanques de gas, bebidas alcohólicas en sus paseos y en sus recorridos de campaña. Y creo que es importante que el Consejo Nacional Electoral, porque no podemos saber si esas dádivas están siendo financiadas con dinero público, creo que la Contraloría tiene un trabajo importante que hacer. Creo que la Contraloría, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, debe insistir a los actores políticos a no utilizar fondos públicos en este tipo de cosas. Deben exigirles especialmente y de pronto un examen especial posterior para verificar de dónde vinieron estos fondos, porque además se ha escuchado algunos discursos totalmente alejados de la ética, en donde se dice que se les están reclamando de utilizar, de regalarles cosas con dinero público, cuando en realidad lo único que significa es devolverle al pueblo lo que le pertenece. Eso es una visión torcida, totalmente antiética de lo que significa administrar fondos públicos, y hay que decirlo así. Entonces, ojo con esa novedad. Por otro lado, también hemos detectado que sigue pendiente y presente la violencia política en campaña, ¿no? Sobre todo contra las mujeres. En este poco tiempo de 2 semanas y un poco más, 228 tweets con expresiones violentas a candidatas dirigidas a 47 mujeres candidatas para alcaldías, prefecturas y Consejo de Participación Ciudadana. Creo que ahí el discurso, el mensaje es, y, y un poco la lección aprendida es, seguimos siendo un país que violenta a las mujeres, inclusive cuando participan en política. Y de todas maneras, a más de que hay un reglamento de violencia política, creo que también al Consejo Nacional Electoral le corresponde poner alguna acción al respecto, dado que existe por ley ya una sanción respecto a esto. Y yo creo que definitivamente hay responsables aquí. Los responsables son los partidos y movimientos. El candidato per se no aparece violentando a su adversaria candidata, pero sí existen trolls y bots que definitivamente por el historial de cosas que retuitean los trolls y los bots, es evidente que pertenecen o están financiados por determinada tendencia, por determinado candidato. Eso debe parar. Yo creo que es importante seguir visibilizando, porque eso lo que está sucediendo y lo que realiza es simplemente desincentiva a las mujeres. Las mujeres no quieren participar, no quieren verse envueltas de esto, en medio de esta violencia, y sobre todo además se sienten en estado de indefensión porque no hay una respuesta desde la institucionalidad, aun cuando haya leyes. Entonces yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Y finalmente, respecto al 30%, si efectivamente todos los partidos y movimientos políticos cumplieron el 30%. Esto significa que en teoría, digamos, porcentualmente lo lograron. Sin embargo, nuevamente ahí la lectura y la observación, Milton, cualitativa, ¿no?
Sí, lo han logrado en números, pero se ha vuelto intensivamente a ver lo que se veía hace muchos años y que es justo lo que se quería erradicar. Ante la eminencia de tener que cumplir 30%, lo que ha ocurrido es que movimientos y partidos con poca estructura, nula estructura de promoción a las mujeres, ha salido corriendo a buscar a las personas solamente por ser mujer que sean más conocidas. Farándula, belleza, deporte, nuevamente cayendo en aquello que hemos combatido por años. Es decir, ellos sabían que había esto desde hace el año pasado, desde el 2020, es decir, tuvieron 2 años para armar por lo menos una estructura básica de promoción, de capacitación, una estructura básica sobre todo de ayuda a la, ¿cómo se llama? A la ciudadanía, a las mujeres para promoverlas y no las ha hecho. Y han caído nuevamente en esto que realmente es lamentable. Esto sería básicamente, Milton, nuestro reporte, indicándoles también que seguimos adelante con nuestra campaña cívica para elegir, antes de elegir, piensa bien, promoviendo el voto responsable, Milton. Bien, estuvo tan claro que nos dejaste sin preguntas, pero tenemos que terminar, porque además tienes un compromiso ahorita. Solo una cosita nada más así, de sí o no. Claro, claro. ¿Hay chance, habrá oportunidad de que los candidatos, de que algunos candidatos se unan en torno a uno? Como tú sabes, nosotros hemos estado desde el año pasado, desde mayo del 2022, tratando de promover la unidad. Desafortunadamente, todo parecería indicar que no va a ser posible, con lo cual yo lo único que quisiera decir es que aquellos candidatos que no quisieron unirse, no se quejen después y van a tener que responderle a la ciudad, porque eso es un tema de responsabilidad patriótica y de responsabilidad política. De manera que ellos tendrán que responder a la ciudad y Quito tendrá que pedirle cuentas y pedir que rindan cuentas sobre esta falta de dejar a un lado el ego y los intereses personales y seguir adelante individualmente. Prefieren perder que unirse para la ciudad. Yo cada vez tengo menos esperanza, parece ser que no va a ser posible, Milton. Una lástima. Qué pena. Muchas gracias por habernos acompañado. Buen día. Gracias, Milton. Un abrazo. Chao.